Vamos a continuar con el desarrollo del área de teoría de la educación 1 y para la presente semana vamos a ingresar a estudiar algunas teorías de la educación que tienen que ver con la edad contemporánea. Y dentro de estas teorías hay una que hace referencia a que cada persona es constructora o construye sus propios aprendizajes. Por otro lado, también hay otra que está basada en lo que es el estudio del cerebro y todas las funciones que este cumple. Y además también algo que es de actualidad, como es una corriente educativa que se basa en una teoría referente al uso de las redes, de lo que es los dispositivos que ahora están tan en boga con esto de la educación en la modalidad no presencial. ¿Acerca de qué iremos a trabajar en la presente semana? ¿Tienes alguna idea sobre eso? ¿Has estado mirando seguramente tu sílabo del área para poder ir avanzando tu producto final? Bien, considero que sí, porque ustedes son personas muy responsables y por lo tanto en la presente semana vamos a ingresar a estudiar lo que corresponde a tres corrientes pedagógicas que guardan relación también con sus teorías de la educación correspondientes. Y dentro de estas corrientes encontramos al llamado constructivismo, a la neuropedagogía y al conectivismo pedagógico. Hay mucho material para compartir en la presente semana y vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo, haciéndote un alcance que en la presente semana el logro a alcanzarse, que se ha planificado, es que tú logres internalizar los aspectos más relevantes del constructivismo, de la neuropedagogía y del conectivismo pedagógico, a partir de los materiales que vamos a compartir y de esta misma sesión de clase que doy inicio el día de hoy. También te quiero anunciar que para la presente semana no vas a realizar ningún trabajo académico, puesto que vas a estar abocada a realizar lo que se denomina el producto final de esta área de teoría de la educación 1, que consiste en un compendio de todos los temas trabajados, haciendo uso de lo que tú en semana a semana has hecho como trabajos académicos. Todo eso lo vas a compendiar, lo vas a compilar, lo vas a ordenar bonito y de ahí vas a grabar un videíto máximo de 10 minutos, el cual me estarás enviando para poder procesarlo y poder asignarte tu calificativo en este rubro. Muy bien, sin mayor preámbulo vamos a compartir el material que con mucho cariño se les ha preparado para la presente semana. A ver, vamos a ver qué es lo que tenemos en esta semana. 16 ya del área de teoría de la educación, ¿sí? Bien. Tal como te estaba anunciando, esta semana vamos a trabajar sobre lo que es el constructivismo, las neurociencias o neuropedagogía y el conectivismo pedagógico. Muy bien. Vamos a comenzar con el tema del constructivismo, que es una corriente pedagógica que está de moda desde el siglo XX, la última década del siglo XX empezó a ponerse en todo su apogeo esto, cuando empezaron a trabajarse, a tomarse en cuenta las diferentes posiciones, contribuciones de algunos filósofos, estudiosos de la humanidad en lo que es esta corriente educativa. En ese sentido, podríamos decir que Sócrates viene a ser el primer constructivista,
porque recordarás que en algún momento hablamos de su método, el método socrático, que se dividía en la ironía y la mayéutica. En un primer momento él ponía en problemas a sus estudiantes para que ellos investiguen. A ese momento se le llamaba la ironía, y la mayéutica es cuando los chicos, luego de haber investigado, le presentaban sus resultados a su maestro, ¿sí? Y esa parte era la denominada la mayéutica. Por eso se puede decir que Sócrates fue el primer constructivista. En el camino también podemos encontrar a Kant, Immanuel Kant, que ha sido uno de sus impulsores con sus libros, sus obras, ¿no?, que han contribuido a poner en el papel de construcción de sus propios aprendizajes a los estudiantes. Desde el mundo de la psicología han sido interesantes, muy importantes, los aportes de John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky, y se puede considerar a Piaget como precursor del moderno constructivismo. Eso es de una manera bastante rápida la parte histórica de esta corriente, ¿sí? Y el constructivismo, ¿qué cosa es? Viene a ser todo aprendizaje basado en la actividad, es decir, en que el estudiante no se encuentre en una pasividad de ser simple receptor de lo que el maestro quiere que él aprenda, sino que todo aprendizaje para los seguidores de esta corriente debe estar basada, apoyada en lo que es la actividad, la dinámica, el trabajo de los estudiantes. También toma en cuenta la reflexión de las personas, o sea, las hace seres pensantes, no las hace seres repetitivos. Para el constructivismo es importante la realidad y es vital el conocimiento que trae el estudiante, o sea, el conocimiento previo. Bien, ¿qué características más podemos nosotros hacer referencia sobre el constructivismo? Que el punto de partida en el constructivismo son los saberes que ya tiene el estudiante. Y a partir de esto hay una confrontación entre lo que conoce y lo nuevo por conocer. Pero además hay algo presente que nosotros conocemos con el nombre del conflicto cognitivo, que es cuando el educador, el maestro, a partir de lo que saben los estudiantes, les plantea nuevos problemas. Y esto que a plantearles nuevos problemas se les genera un conflicto cognitivo, es decir, un conflicto en sus conocimientos. ¿Para qué? Para que el estudiante a partir de eso pueda, en base a su capacidad de poder buscar información, procesarla, sistematizarla, vaya desarrollando su autonomía, su capacidad crítica. Crítica en el buen sentido de la palabra, es decir, de apreciar los defectos que puedan haber en su proceso de aprendizaje, pero a la vez plantear opciones para poder salir adelante. Y podríamos decir que en el constructivismo los aprendizajes son para toda la vida. No son solamente para un momento, sino para que estos sirvan a través de nuestra existencia en ese largo camino que tendrá en su proceso de seguir aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo es un profesor que trabaja con el constructivismo? En primer lugar, acepta e impulsa la autonomía de los estudiantes. No es una persona que porque los estudiantes quizás le demuestran un poquito o bastante interés, no los deja desarrollarse, les impide, les pone barreras. No, no, no. Un maestro constructivista es aquel que acepta ese deseo de autonomía de los estudiantes y además los motiva, los impulsa a que sigan adelante. El maestro constructivista usa materia prima y fuentes interactivas y manipulables. Es decir, el maestro constructivista no está esperando tener lo último en tecnología para lograr aprendizaje, sino si se desarrolla en un contexto que no tiene nada, usa lo que tiene en el medio. Pero también si se le presenta la posibilidad de tener fuentes para poder interactuar, las usa y las hace que los estudiantes la manipulen, las operen. El maestro constructivista siempre está preocupado para que los estudiantes realicen una serie de acciones que le permitan aprender de manera significativa, es decir, siempre fomenta el que clasifiquen, que analicen, que inventen, que creen, que hagan predicciones, que elaboren ideas nuevas
conocimientos nuevos y que piense. Todo eso lo va a ayudar al futuro estudiante a desarrollarse como corresponde. ¿Qué más podríamos decir sobre el constructivismo? Que el constructivismo ha tenido antecesores, es decir, personas que pusieron las primeras piedras, los primeros granitos de arena, y entre eso está Pestalozzi, John Dewey, Montessori, Claparey, De Crowley, Freinet. Todos estos son estudiosos que han contribuido con el constructivismo. Está en ti poder averiguar un poco más sobre ellos para poder enterarnos qué cosa hizo cada uno de estos contribuyentes del constructivismo. Pero dentro del constructivismo hay algunos estudiosos del siglo XX que han impulsado esto, ¿no? Por ejemplo, a Piaget se le conoce como uno de los propulsores del nuevo constructivismo. Y él tiene una teoría que se llama la teoría psicogenética. Esta la dio en el año 1948. La esencia de esta teoría dice que el desarrollo es un proceso continuo de adaptación, asimilación y acomodación de nuevos aprendizajes, lo cual permite a la persona, al niño sobre todo, una nueva estructura mental, ¿sí? Siempre va a haber este conjunto de momentos, ¿no? De adaptar lo nuevo, asimilarlo, es decir, internalizarlo a nuestro sistema cognitivo y luego de eso ubicarlo en donde corresponde, de manera de andamiaje, de una estructura que va poniéndose al servicio de quien aprende. ¿Sí? Eso es lo que planteaba en esencia Piaget. Otro de los grandes contribuyentes del constructivismo ha sido Brunner. ¿Ya? Este señor hace referencia a que el conocimiento a través del descubrimiento se obtiene mediante la manipulación concreta y conceptual. Es decir, él habla del aprendizaje por descubrimiento, pero él menciona que para poder lograrlo, las personas tienen que manipular las cosas, las herramientas para aprender en un aula de clases, por ejemplo. No se trata que el profesor hable y habla, no, los estudiantes tienen que vivir, agarrar las cosas, manipularlas, cortarlas, usarlas para armar piezas. Por eso en la educación inicial es de gran importancia lo que es el aprestamiento, la estimulación temprana y todo esto, ¿no? ¿Qué más nos dice Brunner? Que el aprendizaje por descubrimiento tiene como recompensa el hecho de haber resuelto el problema y no la aprobación de los maestros o de la sociedad. ¿Ah? Muy interesante. O sea, este aprendizaje por descubrimiento no toma tanto en cuenta lo que pueden decir los maestros, sino lo que el niño o el que aprende siente como recompensa el haber solucionado un problema. ¿Eh? Eso es lo que busca, según Brunner, el aprendizaje por descubrimiento. Otro de los grandes personajes del constructivismo es David Ausubel. Para él acuñó este concepto, esta frase, el aprendizaje significativo. ¿Mm? Y eso es algo muy diferente al aprendizaje repetitivo o memorístico, que estuvo tan de moda en la educación tradicional y que para este gran estudioso es significativo cuando la nueva información se relaciona de modo no arbitrario y sustancial para resolver un problema determinado con las informaciones, los conocimientos que ya se habían acomodado, como decía Piaget, en su esquema mental. O sea, para él el aprendizaje significativo es aquel que es el resultado de tomar en cuenta los conocimientos previos para resolver situaciones problemáticas nuevas. A eso le llama aprendizaje significativo. Y también le da su lugar a la memoria, a la cual dice que es un cúmulo de recuerdos de lo aprendido. No es solo un cúmulo de recuerdos de lo aprendido, sino un acervo, o sea, un conjunto de datos, de información que te permite entender las nuevas informaciones y situaciones. O sea, no descarta de todo lo que tú puedas haber almacenado en tu memoria
y que en algún momento lo retrotraes, es decir, lo traes a la actualidad para poder enfrentar nuevas informaciones. Pero lo importante es que se aprenda significativamente, ¿eh? Y eso sucede cuando se memoriza significativamente, es decir, no se memoriza todo, sino lo elemental para poder lograr aprendizaje. Otro de los grandes aportantes al constructivismo ha sido Vygotsky. Y para él el conocimiento no es una cuestión de una sola persona, sino que este se logra entre los diferentes individuos. Para ello es importante cimentar el conocimiento que los estudiantes ya tienen, ya saben. Es importante modelar demostrando cómo resolver problemas. Es importante también su contribución porque para él son cada vez mejores cuando son capaces de construir conocimiento. Y para él los aprendizajes provienen del medio social. Por eso su teoría se llama la teoría socioculturalista. Le da mucha importancia a lo social en el aprendizaje. Otro de los grandes personajes del constructivismo es Albert Bandura. Él es creador de la teoría social del aprendizaje, que se apoya, tiene como punto medular los conceptos de refuerzo y observación. Él también hace referencia a que la observación e imitación se da a través de modelos. Es decir, los niños toman muy en cuenta lo que hacen sus padres para poder ir avanzando. Y es importante el refuerzo que se le dé de todo lo positivo que pueda haber en los estudiantes. Bien, ahora vamos a pasar a un tema muy interesante que está en todo su apogeo, que es lo relacionado a la neuroeducación. Y no es otra cosa que la fusión de los conceptos de neurociencia y educación, apuntando a lo que es la búsqueda del desarrollo de las personas, ¿sí? A partir de la neurociencia se toma en cuenta la estructura y funcionamiento del cerebro, de lo que es la pedagogía, lo que es el campo del aprendizaje, y de lo que es la psicología, se toman muy en cuenta las conductas y los procesos mentales. A partir de esta fusión de estos tres elementos, surge lo que se conoce con el nombre ahora de neuroeducación. Quiero hacer hincapié que el material que estoy compartiendo con ustedes ha sido tomado de un autor con apellido Aldana. Bien, ¿qué más podemos tomar en consideración? Que para comprender los mecanismos cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria, debemos preguntarnos cuál es la función del cerebro. Y en ese sentido tenemos que la mente humana es un mecanismo de supervivencia. La mente humana es un mecanismo de supervivencia. Y la razón, es decir, el raciocinio, es una de sus diversas técnicas que tiene el cerebro. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? De que el cerebro es básicamente una máquina predictiva, encaminada a reducir la incertidumbre, es decir, las dudas que hay respecto al entorno. Y este señor Aldana hace referencia a que tendemos a recordar perfectamente todo lo relacionado con la supervivencia en ese entorno, ¿sí? O sea, todo lo que está almacenado en nuestro cerebro nos permite seguir existiendo. ¿En dónde? En el contexto en que nos desarrollamos. ¿Qué otras cosas más podemos tomar en cuenta en cuanto a lo que es neurociencia, el tema del aprendizaje? ¿Y qué cosa es aprendizaje? Hay varias ideas sobre lo que es aprendizaje. ¿Qué cosa es, en primer lugar, según el diccionario de la Real Academia, la acción y efecto de aprender? ¿Pero qué cosa es aprender? Aprender es adquirir conocimiento de alguna cosa por medio de la observación consciente o inconsciente, también por medio del estudio, por medio del juego, entre otros aspectos.
Pero aprender también es adquirir nueva información y nuevas respuestas o modificar las que ya existían o las que tienen mucho tiempo, o sea, las más antiguas. Pero también podemos decir que aprendizaje es el proceso por el cual el sistema nervioso adquiere nueva información que se observa mediante el cambio de comportamiento, ¿sí? Porque con lo que tú aprendes, tú tienes otras actitudes, otras maneras de ser. ¿Qué más tenemos que ver? Que cuando uno aprende significa que esa información que tú almacenaste en tu memoria puede ser recordada en el momento oportuno, como por ejemplo cuando damos un examen, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Que hay muchas claves para poder aprender, ¿sí? En primer lugar, para poder aprender hay que ser muy interesante, muy llamativa y novedosa la información, el conocimiento que vamos a trabajar. En segundo lugar, hay que tratar de aprender de diversas formas, a veces utilizando atajos para poder hacer que el cerebro nos ayude en ese procesamiento de información. En tercer lugar, también podemos aprender por repetición, pero hay otras formas también de aprender. Una cuarta clave para tener éxito en lo que es el aprendizaje es el repaso, o sea, volver a estudiar. Si tú estás estudiando y hay algo que no entendiste bien, no te quedes con ese deseo de poder repetir nuevamente la parte o las partes que no estás aprendiendo también no han aprendido tus estudiantes. En quinto lugar, los neurocientíficos recomiendan que si alguien quiere aprender, que escriba. Esa gran actividad que era escribir antes está siendo dejada de lado por el uso de las tecnologías, pero los neurocientíficos hacen referencia que para que el cerebro procese mejor y aprenda mejor, hay que escribir. ¿Por qué? Porque dice que cuando se toma nota activa, o sea, escribe, hay mayores áreas cerebrales. Tomar nota activa mayores áreas cerebrales que escuchar pasivamente. Es decir, cuando tú escribes, las diversas partes de nuestro cerebro se activan, que cuando tú solamente escuchas de manera pasiva. Entonces, por lo tanto, esa es la razón por la cual en casi todo este curso hemos estado haciendo trabajos para que ustedes puedan procesar información y puedan sacar sus apuntes también. La sexta clave para tener éxito es la función APE. Y esto tiene que ver con actividad, procesamiento y evaluación de lo que uno hace. Y aquí que podríamos decir que no hay aprendizaje sin actividad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque con actividad uno si toma el aprendizaje como un juego, vas aprendiendo así sin darte cuenta rápidamente, ¿sí? Es importante también que tú demuestres actividad si es que cuando estudias lo haces de repente no sentado nada más, sino también caminas, te paras, te pones en diferentes posiciones y sobre todo caminar mientras estudias. Después es importante cuando tú teatralizas lo que quieres aprender. Es decir, haces tú mismo un juego de roles o también lo haces con tus compañeros de estudio. Es importante tomar nota, como lo decíamos anteriormente. Es importante realizar ejercicios aeróbicos antes de las clases, esos estiramientos, esas movidas de los hombros, de los brazos, de estirar las piernas. Usar el cuerpo también para expresar las ideas es muy relevante en cuanto a la actividad. Enseñar, autoexaminarse y examinar a otros también es relevante en ese sentido. La séptima clave para tener éxito, según el autor que hemos citado al comenzar esta parte de neurociencia, es el efecto de generación. O sea, no tiene que ver con la generación de personas, sino se hace referencia a que el aprendizaje es mejor si se puede generar la información
objetiva a partir de la memoria. O sea, el esfuerzo que tú hagas para generar información es sumamente importante. Y no lo que otra persona te puede dar para que tú lo repitas, ¿no? Por eso es que se busca que ustedes, a partir de lo que aprenden, puedan expresarlo con sus propias ideas. Pero esas ideas, esa generación de ideas sea objetiva, a partir de lo que tú almacenaste en tu memoria. Es importante no enseñar las cosas ya para digerirlas, es decir, las cosas masticadas. La octava clave dentro del tema neurociencias para tener éxito en el aprendizaje es enseñar a enseñar, ¿sí? Y es como lo planteaba, por ejemplo, Edgar Dale en su famoso cono del aprendizaje. Dice que después de 2 semanas tendemos a recordar, ¿qué cosa? A través de la lectura, el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, o sea, los dibujos que se te puedan haber presentado, el 50% de lo que oímos y vemos. Ah, miren, interesante. O sea, después de 2 semanas tendemos a recordar el 50% de lo que oímos y vemos. Es decir, cuando se te presentaste una película o fuiste a una exhibición, viste una demostración, viste algo práctico hecho en la realidad. Estos 4 primeros eslabones tienen que ver con la actividad verbal, la actividad visual, y encajan dentro de una actividad pasiva de los estudiantes, ¿sí? Pero ¿cómo es más productivo el aprendizaje en este famoso cono de Dale? A partir del 70% de lo que decimos. Y esto se logra cuando se participa, por ejemplo, en un debate, se tiene una conversación y todos tienen una actitud participativa y receptiva también. Pero ¿cuándo podemos aprender mejor, recordar mejor, internalizar mejor? Cuando practicamos lo que es el decir y hacer. Y ahí, ¿qué porcentaje se logra captar, internalizar? El 90%. Y esto se da, por ejemplo, cuando realizamos una representación teatral sobre un tema, por ejemplo, el rol de los filósofos en la teoría de la educación, y de repente por ahí representamos a Protágoras, a Heráclito, o a Sócrates, Platón, Aristóteles, pero para poder hacer esa representación tenemos que leer qué es lo que pensaban y después vivenciarlo. O también logramos eso cuando hacemos simulaciones con experiencias reales y hacer la cosa que se intenta aprender. Estos 2 momentos, estos 2 niveles del cono del aprendizaje de Edgar Dale tienen que ver con una actitud activa del estudiante en lo que es enseñar a enseñar, ¿sí? Otra de las recomendaciones que nos da el autor de este material que estamos compartiendo, que es la 9ª clave para tener éxito desde el punto de vista de las neurociencias, es que la imagen y el color son la clave del recuerdo, ¿sí? Y eso es cierto porque mientras más utilicemos el color, hagamos esquemas como los mapas conceptuales, los mapas mentales, más fácil el cerebro procesará, pero si a eso le agregamos colores, dibujos, el cerebro procesa de una mejor manera. Y una de las cosas que también propone el autor de este material que estamos compartiendo como una 10ª clave para tener éxito dentro de lo que es el campo de las neurociencias es trabajar en grupo y ayudándose, tratando de lograr cosas muy importantes en nuestro proceso de aprendizaje. Y por último, este señor que hemos estado compartiendo su material nos plantea que el conocimiento de cómo aprende el cerebro podría tener y tendrá un gran impacto en la educación. Es por eso que debemos transformar las estrategias educativas.
Bueno, eso es todo lo que quería compartir contigo en relación a lo que es neurociencias. Ahora vamos a pasar a un tema muy interesante que es el relacionado al conectivismo. Eso sí, hago presente que este material ha sido tomado de la autora mexicana que se hace referencia en esta presentación. Para comenzar, podemos decir que los promotores del conectivismo pedagógico han sido el doctor George Siemens y el doctor Stephen Downes. ¿Qué cosa es el conectivismo? Es una teoría de aprendizaje que se basa en principio de la teoría del caos, la complejidad, las redes neuronales complejas y la autoorganización. ¿Qué cosa dice el conectivismo? Que el aprendizaje es la formación de conexiones en una red. Y hace mención también que hay que crear conexiones entre personas, conceptos, ideas, cosas diferentes. Y hace una equivalencia entre las redes sociales, que son igual a las redes neuronales que se forman en nuestro cerebro. Y también menciona que lo que se dispara junto se cablea junto, ¿sí? Y el punto de partida del conectivismo es la persona. Esto es como un hack. Es un término que se utiliza en el campo de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Cuáles son los principios del conectivismo? Que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. Que el aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. Y eso es una característica de lo que hay en la red de redes, que es la Internet. También el conectivismo hace mención que el aprendizaje puede apoyarse, puede estar cimentado en dispositivos no humanos, como son los diferentes tipos de hardware, de software que existen en la actualidad. El conectivismo también es la capacidad de saber más que permite que estamos aprendiendo cosas nuevas en momentos determinados. Y es fundamental la alimentación y mantenimiento de las conexiones para poder facilitar lo que se llama el aprendizaje continuo. ¿Qué otros principios tenemos del conectivismo? Que la habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. También es importante la actualización. La toma de decisiones es un aspecto muy importante también en esta corriente llamada el conectivismo. Y la autora de este material hace mención que una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana, debido a alteraciones que en el entorno informativo se afecta a la decisión, ¿sí? O sea, en la actualidad los conocimientos debido a esta situación, esta nueva corriente del conectivismo, no son eternos, estos están cambiando, están evolucionando permanentemente. Y eso influye en la toma de decisiones. En el campo del conectivismo, ¿dónde está el conocimiento? Está en las personas, pero también está en las diferentes formas de haber almacenado la información en la red de redes, por ejemplo, en los blogs, en los wikis, en los buscadores, en las organizaciones, ¿sí? Ahí también está el conocimiento. Y la gestión del conocimiento, que es un campo muy importante del conectivismo, tiene que ver con el conocimiento personal, es decir, el conocimiento que tengan las personas. Pero este no está solo, está amarrado a lo que es la red o redes. Y esto es a su vez a organizaciones e instituciones. Pero las organizaciones e instituciones también están amarradas, están interrelacionadas con el conocimiento de información. Por lo tanto, se puede decir que el flujo de información, es decir, ese transcurrir, es un elemento muy importante para la efectividad de las organizaciones. Es decir, para que cumplan con lo previsto en cantidad y en cantidad de tiempo, ¿sí?
Un tema muy importante en el conectivismo es el concepto de nodos y conexiones. ¿Sí? Un nodo, ¿qué cosa es? Es cualquier cosa que puede contener a otro nodo, como una organización, información, datos, sentimientos, imágenes. Por ejemplo, cuando ustedes en Internet, cuando están usando, entran a una página, salen de la página, entran a Facebook, salen de Facebook, entran, por ejemplo, a Twitter, salen de Twitter, entran al Messenger. Ahí están cumpliéndose las ideas de nodos y a su vez de conexiones. Y eso sí, en esta red que se constituye con los nodos y sus respectivas conexiones, ¿no? No todas esas conexiones tienen la misma fuerza, ¿sí? Es una idea muy importante. Y esto nos lleva a la idea de una red exitosa en el campo de conectivismo. ¿Cuándo una red es exitosa? Cuando hay cuatro elementos fundamentales. Hay diversidad, hay autonomía, hay apertura y la conectividad es permanente, o sea, no se cuelga el sistema. Esa red logra contribuir con el usuario o con los usuarios en los requerimientos que estos hacen de ella. Cuando se da esto, entonces estamos hablando de una red exitosa. Todo lo contrario es cuando se cuelga, no se puede ingresar, o se está en lo mejor y se va el audio, se cuelga lo que es lo visual, entonces ahí está fallando, es una red defectuosa. Otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta para el tema del conectivismo son el conjunto de habilidades que debe poseer la persona, ¿no? Y eso se da cuando, por ejemplo, podemos saber de dónde podemos obtener la información que necesitamos, estar en la capacidad de distinguir la información importante de la que no lo es, poder reconocer que la nueva información es capaz de cambiar decisiones o formas de ver las cosas, según González en 2004. A eso se le llama la vida media del conocimiento, el cual va cambiando permanentemente. Si antes el conocimiento cambiaba cada 50 años, ahora cambia cada 3 años, digamos. Muy bien, en la presente tabla te presento una comparación entre las diferentes teorías anteriores al conectivismo y lo que es el conectivismo en sí. Esto de aquí en su momento te va a servir para que elabores un trabajo que posteriormente se te estará alcanzando. Bueno, en el tema de conectivismo también está lo que se corresponde al aprendizaje personalizado y el aprendizaje personal. El aprendizaje personalizado es el que brinda el sistema educativo en la actualidad. Este determina qué vas a aprender, cómo y dónde lo vas a aprender. En cambio, el aprendizaje personal que va ligado al conectivismo, en este el sistema educativo no provee el aprendizaje, más bien le da soporte. Por eso aprende en casa y todo lo que está viendo ahora, la plataforma Moodle, la plataforma Clementina, Trills y los diversos nombres que toma. Las decisiones sobre el qué, el cómo y dónde las toma el propio estudiante. El aprendizaje personal no personalizado empieza normalmente de manera informal, conducido por ese deseo de tener que completar una actividad o lograr un objetivo. Para el aprendizaje personal, el aprendizaje es un medio para un fin, no el fin en sí mismo. La currícula y la pedagogía se seleccionan de manera pragmática, realista, ¿sí? Y aquí hay algún detalle adicional sobre lo que es el aprendizaje personalizado y el aprendizaje personal. El aprendizaje personalizado es algo que hacen para ti. Es como tomar un gran pedazo de software y solo meterle algunas ideas, algunas variables para que tú las trabajes. En el aprendizaje personalizado todo está diseñado ya, por eso hay los diseños curriculares nacionales, los diseños curriculares básicos, y se basa en la organización que otros pueden proveer. En cambio, en el aprendizaje personal es algo que tú haces por ti mismo. Tú escoges tu propio software y lo mezclas y lo combinas para que hagas lo que tú quieres.
no está diseñado y se basa en la autoorganización. Eso sí, cada persona en este tipo de aprendizaje debe ser muy responsable, muy consciente, porque de tu responsabilidad, del cumplimiento de lo que tú tengas que hacer, dependerá tu aprendizaje. Caso contrario, todo esto se desploma. ¿Bien? ¿Qué más tenemos dentro de lo que es conectivismo? Las ideas de aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. El colaborativo es el que a veces tratamos de hacer. Todos trabajan por la misma meta, se tienen los mismos objetivos, se usa el mismo idioma, vocabulario, tiene los mismos antecedentes y todo esto de colaborativo se da en el famoso constructivismo. Y el aprendizaje cooperativo es propio del conectivismo, es opuesto al colaborativo. Muchas personas intercambian valor mutuo, pero están en diferentes lugares, tratan de hacer cosas diferentes. Interactúan de forma sintáctica. Cada persona tiene su propio contenido, su propia idea de la realidad, su propia manera de pensar, sus propias cosas que quiere hacer. Todo esto se da dentro del llamado trabajo cooperativo, dentro del conectivismo. Y otras recomendaciones que hace la autora mexicana que estamos citando, hemos citado al comenzar esta parte del conectivismo, es que debemos dejar de intentar diseñar el aprendizaje según el autor, la educación y la tecnología para la gente y crear mecanismos que le permitan hacerlo ellos mismos mediante la autoorganización. Ojo que esto es algo ideal. Luego, ¿qué más propone este autor? El aprendizaje debe ser humano, relevante, práctico, significativo. Dice, es algo que debemos hacer, no algo que se nos hace a nosotros. ¿Sí? Eso es lo que hasta ahora los sistemas educativos están haciendo y con el tiempo se estará apuntando a esto de acá. ¿Qué más podemos rescatar de esta parte del conectivismo? El conectivismo es la tesis de que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, por lo que el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes, ¿sí? Por eso es que nosotros, cada vez que vamos a aprender en cada una de las semanas de clase que tenemos que recurrir al aula virtual, por ejemplo, al WhatsApp, al Messenger, al correo electrónico, para poder mirar esa posibilidad con todo eso que se nos está dando de construir nuestros aprendizajes. Y de esa manera trasladarnos por esas redes para poder aprender a movilizarnos por ellas, ¿sí? Eso es el conectivismo. Bueno, acá una contribución para ustedes. En la actualidad mucho se escucha hablar de los MOOCs. Y los MOOCs es un acrónimo que viene de Massive Open Online Course. O sea, cursos online masivos abiertos, algo así sería la traducción. Y estos están muy de moda y si ustedes entran a páginas de instituciones importantes, sean peruanos o extranjeras, van a ver que se hacen muchos cursos de esta naturaleza. Y estos parten están relacionados, muy relacionados a lo que es el conectivismo. Y tomen en cuenta que la diversidad es importante, preferentemente por la existencia de diferentes culturas. Estos cursos tú los puedes hacer en tu laptop, en tu smartphone, en tu tablet, en lo que tú tengas. En los Estados Unidos de América ya son validados. Y así hay información muy importante en ellos. Bien, vamos llegando al final de todo esto que estamos compartiendo y te hago el alcance que en la presente semana no deberás hacer ningún trabajo académico. En relación al tema que hemos trabajado en esta presente semana 16, que han sido el constructivismo, las neurociencias o la neuropedagogía y el conectivismo pedagógico. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Todavía nos faltan 2 semanas para acabar. Pero acuérdate que este espacio de tiempo que vas a tener, debes aprovecharlo para poder
elaborar tu producto final de esta área de teoría de la educación. Uno. ¿Y en qué consiste? En hacer un compendio, o sea, una compilación, una síntesis de todos los temas que hemos trabajado hasta esta semana 16. Pero con todos los detalles que tú puedas hacerle a cada uno de estos productos que has ido enviando semana a semana, ¿sí? Pero la idea es que una vez que los tengas tú reunidos, todo eso, tú puedas grabar un videíto haciendo uso de ese material e ir explicando lo elemental de todo lo que hemos hecho durante toda esta semana. Porque ese video que vas a subir tú acá al aula virtual, si es posible, o a través de tu WhatsApp, enviármelo, va a tener máximo un tiempo de duración de 10 minutos, porque se van a tener que revisar todos los videos de cada una de ustedes. ¿Sí? Ese video va a ser tu nota de producto final. Y lo estamos haciendo de esta manera porque no tenemos la modalidad presencial, si no lo hubiéramos hecho en las aulas, como tú veías que lo hemos estado haciendo. Es un nuevo reto, tanto para ustedes como para quien les habla y los demás colegas que trabajan con ustedes. Bueno, no me queda nada más que darte las gracias y desearte lo mejor y siempre recordar que tenemos mucho camino que recorrer. Y ustedes sobre todo que algún día trabajarán con infantes, prepararlas para poder atenderlas cuando ellas o ellos las requieran. Muchas gracias, estimadas alumnas.